Te estoy hablando a ti, iglesia, porque tú y yo tenemos la autoridad para romper esas cadenas, porque los tiempos son peligrosos y porque nuestros hijos serán hijos de libertad, herederos de la libertad de Cristo. Éxodo capítulo 34, versículo 7. Y aquí vamos a hablar de los versículos 7, porque Dios lo hizo de esta manera. Dice la Biblia, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le damos gracias a Dios por su palabra. Y dice Éxodo 34, versículo 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la cuarta, hasta la tercera y cuarta generación. Lo dice la palabra de Dios, tercera y cuarta generación. Pero conocemos que en la Biblia cuenta la historia de David, a tal pasaban 15 generaciones, el 7 multiplicado. Y le damos a Dios la gloria, la alabanza por su palabra. Así es que esté atento, tome la cita, anótela y después cuando esté en casa lea la palabra, lea la Biblia, que Dios va a seguir hablando. Porque a la luz de la palabra, las maldiciones generacionales son las cosas adversas que nos suceden y se deben a las maldiciones que nos llegaron por pertenecer a una familia cuyo árbol genealógico fue infestado por la iniquidad de nuestros ancestros. Pactos, idolatría, hechicería, por promiscuidad, matrimonios disfuncionales o familias disfuncionales y muchos ocultismo, etcétera, 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 porque es mucha la lista de lo que nuestros antepasados pudieron hacer. Nosotros no conocemos, algunos no conocimos al padre o al abuelo de mi abuelo. No conocimos al padre de nuestro padre. Yo tuve el privilegio de conocer a la abuela de mi padre. Era mi bisabuela, pero no sabemos qué pactos generacionales habían entre los abuelos y los abuelos. Y nosotros somos los hijos de los hijos. Esa generación que llevamos, como dice la palabra en Éxodo, esos pactos arrastrándolos por generaciones. Y venimos a Dios, venimos a Cristo y renunciamos a muchas cosas. Pero ¿será que nos acordamos de que tenemos que renunciar a esos pactos de generación? Donde habían familias promiscuas, donde habían familias disfuncionales, donde habían tantas cosas que podemos sentir en esta tierra y vivir. Hoy nada dura para siempre, pero la palabra de Dios permanece. La Biblia dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Así es que la palabra de Dios tiene poder para romper estos pactos. Yo no sé qué pacto haya en tu casa. Yo no sé qué pactos pudieron tener tus ancestros, tus antepasados. Y vinimos nosotros y recibimos esos pactos. Porque es decir, que los delitos de una persona son genéticamente transportadas a todos sus descendientes. Y hoy voy a recordar, porque si lo he predicado no me acuerdo, pero si lo hemos predicado en este lugar, yo tengo una luz que un día hace muchos años prediqué y hasta dibujé al hombre y a la mujer como matrimonio. Pero hoy es necesario de que como familia recordemos o aprendamos cómo romper las cadenas familiares. Porque hay muchas cadenas familiares que romper. ¿Cuántos lo creen? Porque aunque a nosotros se nos olvide, Dios está pendiente de que hay ataduras, muchas ataduras que debemos soltar, que debemos dejar atrás,
que debemos tirar al piso, quitarle la autoridad que nuestros ancestros le dieron al demonio, le dieron al diablo. El mismo Dios lo reprenda para entregarle esa autoridad a Dios, al Dios de libertad, al Dios de pureza, al Dios de limpieza. Así es que, iglesia, examinémonos y examina el pasado familiar, confesando los pecados de nuestros padres y de nuestros antepasados que no conocemos, pero podemos intuir, podemos discernir por la palabra de Dios, y tenemos que orar por nuestra familia, haciendo la oración de fe a cada uno de ellos, reprender influencias satánicas en nuestra vida, porque no sabemos los pactos hechos por nuestros antepasados, y tenemos que seguir haciéndolo, iglesia. Esto no debemos dejar de hacerlo, porque siempre el Señor va a recordar algo muy importante, una atadura que no sabemos, que se nos quedó en el hilo sin cortar. Tenemos que hacerlo. Como familia tenemos que romper las cadenas, porque venimos caminando muy, pero muy cansados por esas cadenas que tenemos ahí, que nos van jalando, que nos van atrayendo, que nos quieren contaminar, que nos quieren sacar de la cobertura de Dios. Pero es importante que como familia nosotros sigamos peleando la buena batalla de la fe, que como familia sigamos peleando, porque Dios es el general de los escuadrones celestiales, y Él seguirá peleando por ti, por tus hijos y los hijos de tus hijos. Y que tenemos que seguir reprendiendo prácticas pecaminosas de nuestros antepasados que hayan recaído en nuestras generaciones. Renunciar a la idolatría, renunciar a la unión libre. Hoy ese pecado de la unión libre tiene que salir de la iglesia. Y ustedes saben que aquí tenemos los vestidos, que aquí tenemos los vestidos de las novias y de los novios, y que los llevamos a un lugar con un notario que nos cobra poco, y les regalamos los anillos, y aquí le hacemos la fiesta, porque es necesario que usted como familia corte las ataduras de generación de unión libre de nuestros antepasados, para que tus hijos y los hijos de tus hijos no sean familias de unión libre y a remate disfuncionales. El mismo Dios reprenda. Tenemos que cortar con eso. Tenemos que cortar con esa unión libre, porque es un pecado. Aunque Dios nos encuentre en el pecado de la unión libre en la iglesia y nos encontremos con el Padre, Él va a permitir que tú y yo arreglemos nuestra vida, que podamos arreglar esa vida delante de Dios, en el nombre de Jesucristo. Y que tenemos que renunciar al pecado de nuestros ancestros. No sabemos si en los ancestros habían asesinos, no sabemos si habían abusadores infantiles, no sabemos si habían sido alguno abusado sexualmente en su niñez, no sabemos. Pero todas esas prácticas de ocultismo, de brujería y de falsas religiones, tenemos que renunciar y reprender el rencor que hay adentro de nuestro corazón, la amargura que estemos cargando, el odio, que es un gran veneno que daña nuestra salud, el rencor, porque sabemos que en el rencor y el odio se parecen, pero son venenos que nos carcomen los huesos y nos llenan de amargura y atan nuestras generaciones. Tenemos que perdonar, tenemos que perdonar para ser lavados y ser limpiados por la sangre de Jesucristo, porque Cristo Jesús ya nos hizo libres en la cruz, en el momento que recibimos al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Entonces, ¿por qué estamos bravos con la hermana? Entonces, ¿por qué estamos bravos con el hermano? ¿Por qué no le hablamos si en la eternidad nos vamos a ver? Y hay testigos que dice la palabra de Dios en aquel pasaje de rico y Lázaro. El rico estaba allá y Lázaro estaba acá. Lázaro consolado y el rico atormentado. Y el
el rico reconoció a Lázaro y vio al padre Abraham consolando al mendigo. O sea que sí nos vamos a ver en la eternidad. Pero si tú estás bravo y te mueres bravo con tu hermano, vas a perder el mejor regalo que Dios nos ha dado, la salvación. Y mira que yo estaba brava, pero no era brava de coger, pelear y contender, no. Era brava que me dolía en mi corazón, que me causaba dolor, y renunciaba y lloraba delante de Dios por una hermana que le hizo mucho daño a la obra de Dios, no a mí, sino a la obra de Dios. Pero como líder a mí me dolía, y me dolía, y me dolía. Y yo decía, ya la perdoné, Señor. No la había perdonado porque llegó una circunstancia. Y yo dije, no puedo orar. No puedo orar, Señor, por ella. No puedo orar por esta circunstancia que mi hermana vive. Y ustedes saben de quién estoy hablando, porque son testigos de mi dolor y de mi sufrimiento. Sangre de mi sangre. Y tuve que decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y Él me dijo, ya rompiste las ataduras de cadena de generación. Acuérdate que tu padre peleaba con un cuñado, con el esposo de su hermana, y por los pollos que se pasaban para allá y para acá, estaban bravos. Pero pasó el tiempo y tu papá dobló la cabeza y pidió perdón. Entonces esa cadena se rompió. Y yo te he dicho que tú eres libre, porque ya rompiste las ataduras de generación. Y vino la libertad. Lloré y lloré, pero vino la libertad a mi vida. Y pude orar por la situación que mi hermana estaba viviendo. Y al otro día todo estaba solucionado. Todo lo que ella necesitaba, todo el dolor que había, que ella estaba pasando, se fue. Se fue. Y yo recibí la verdadera sanidad. Por eso hoy me atrevo a hablarle a la iglesia de que nosotros podemos romper las ataduras, las cadenas que venimos arrastrando de familia. Y hoy yo puedo ver a mi hermana, saludarla, abrazarla. Pero eso no quiere decir que la voy a sentar en la mesa a que comparta la comida conmigo. Es mi hermana de sangre, tengo amistad con ella, pero hasta ahí, porque Dios sabrá lo demás. Lo único que sé es que yo soy libre, que he perdonado realmente, que he perdonado y que hoy puedo tener la autoridad de hablarles a ustedes aquí como familia, porque aquí estamos en familia y venimos a descansar en el séptimo día en familia, como Dios lo dice en su palabra. En el séptimo día descansó, en el séptimo día reposó, en el séptimo día Dios se glorificó en la creación que somos nosotros. Porque hoy yo les puedo decir que allá afuera hay mucha condenación, allá afuera hay mucha perdición. Y aunque tú te escondas de mí o de la pastora Heidi, Dios te está mirando, Dios te está viendo. Así es que si el hombre corre que le pagan el sábado y se viene a la madrugada con sus buenas chicas y su buena fría escondido de mí, yo te estoy viendo porque el Espíritu me está hablando. No te escondas, porque Dios lo sabe todo. Y eso no es para mí maldad, ni para hacerme daño a mí. Te estás engañando tú mismo, porque estás atando a tus generaciones con mentiras, con engaños, con traiciones, con odios, con rencores, con egoísmo y con todo lo que podemos arrastrar. Porque Satanás te va a esclavizar, porque él te quiere tener atado para poder hacer contigo lo que él quiere. Así es que está del lado de Dios, busca la libertad. Y si está del lado del mundo, quédate en el mundo, porque Dios sabe si te vas a convertir o no te vas a convertir. Es Dios el dueño y soberano, porque Cristo Jesús es nuestro libertador y nos ha llamado a la libertad de romper las ataduras de generación, de familia. ¿Cuántos engaños? ¿Cuántas traiciones? ¿Cuántas mentiras? ¿Cuánto desorden? ¿Cuánta promiscuidad? Es que ya mi hermana ya no vive con el marido con el que se fue.
que podía ser el esposo escogido, no. Es que ella soltó a ese y se fue con otro. Y a los días, es que ya mi hermano, mira, tiene 40 años, 50 años y se casó, tiene 3 mujeres y con ninguna vive. Rompe esa atadura. Rompe esa atadura de generación, de familia, que se llama promiscuidad. Suéltala, suéltala en el nombre de Jesús. Porque la palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 5 versículo 9. Allá mi hermano me puede ayudar. Deuteronomio capítulo 5 versículo 9. Los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Miren, la palabra de Dios es clara, que nos dice que el pecado de los padres nos alcanzan hasta la 3ª y 4ª generación. Es palabra de Dios y le estoy hablando por la palabra. No es invento mío. Es por la palabra lo que el Espíritu me ha hablado en este tiempo. Porque este es un tema bastante espinoso. Y cada familia en particular está siendo afectada por las fuertes cadenas generacionales que arrastran los que vienen, esa generación relevante tuya y mía. Los que vienen y los que van a seguir viniendo son atados porque tú y yo no hemos sido capaces de romper esas ataduras de generación. Porque tú y yo no nos ha dado la gana. Y seguimos en el mismo charco. Seguimos en la misma condenación. Seguimos en el mismo fango. Iglesia, y como dije, este es un tema bastante espinoso que a muchos no le agradan. Es que la pastora me está insultando. Es que la pastora me está difamando. Es que la pastora me está calumniando. Pregúntaselo a Dios. Y lee la palabra de Dios. Por la libertad que tu casa y mi casa necesitan. Tenemos que ser libres. Porque hoy, a la luz de la palabra, la Biblia, te digo, iglesia, sí existe una esperanza. Sí existe una esperanza. Y esa esperanza se llama Cristo, el libertador, el sanador de las almas cautivas. Porque si en tu familia y en mi familia se levanta una nueva generación que toma la decisión de colocar un alto y romper con determinación y con carácter las cadenas que atan nuestras generaciones, tendremos la victoria, porque Cristo Jesús venció en la cruz para que tú y yo seamos libres. Y Él vino a esta tierra y sufrió. Fue por la libertad de las generaciones. Fue por la libertad de las familias. Dios es fiel, Dios es bueno y Él es maravilloso. Así es que una victoria nos espera en el Señor cuando en la casa, en la familia haya un faro de luz que se levante. Haya un hijo que tome la decisión y la determinación de ver el cambio que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Porque hay cadenas que tenemos que cortar en las familias. En la mujer, ahora la mujer es cabeza de hogar. Cuando Dios le delegó al hombre esa responsabilidad de ser la cabeza en el hogar. Pero gloria a Dios por esas mujeres valientes que se levantan, pero tienen que tomar la decisión de entregarle esas ataduras a Dios para que caigan a tierra, para que Dios le dé un hombre que la honre y sea el padre de esos hijos que van a ser condenados si tú y yo no tomamos la decisión de romper esa atadura, de ser siempre madre, cabeza de hogar. El mismo Dios reprenda, el mismo Dios traiga la libertad, porque Dios le delegó la responsabilidad es a los varones. Y vemos que las familias crecen sin la figura paterna. Rompe esa cadena generacional. Rompe esa cadena. Entonces los hijos no conocen a los padres. O los hijos empiezan a odiar al padre porque mi padre abandonó a mi madre. Y sigue la cadena generacional. ¿Será que tu iglesia, tú y yo estamos dispuestos a que esa cadena caiga? Estamos dispuestos a romper esa cadena de
familias generacionales. Bendito es el nombre de Dios que está con nosotros y que nos acompaña en este tiempo. Porque las cadenas generacionales de familias enteras que ejercen brujería, que ejercen hechicería, que ejercen santería, que leen las cartas, que se leen el asiento del café, que leen el horóscopo, que fuman tabaco, que hacen rezos contrarios a Dios. Tú puedes determinarte a romper esas ataduras de generación, de familia, en el nombre de Jesús. En mi familia no hay brujos, en mi familia no hay hechiceros, en mi familia no hay agoreros, en mi familia no hay encantadores, porque ya Dios rompió la cadena si algún antepasado la tuvo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así es que, iglesia, rompe y derribe cadenas generacionales de suicidios, porque hay familias que se suicida uno y después a los años se suicida el otro. Tenemos que romper esas cadenas porque no sabemos si en los antepasados sucedía. Romper las cadenas de esa autoestima baja. Es que yo no sirvo para nada, es que yo no hago esto bien, es que aquello, autoestima baja. Rompe esa cadena. Cadenas de depresión, consumo de drogas, consumo de alcoholismo, enfermedades mentales. La familia es importante para Dios y es necesario que seamos hijos de libertad. Que no hayan ladrones, que no hayan drogadictos, que no hayan alcohólicos, que no haya nada de esas ataduras que contaminan a los hijos y a los hijos de los hijos. Rompe la iglesia en el nombre de Jesús. Rompe esas ataduras, porque tú y yo tenemos el poder que Dios nos delegó en la cruz de ser vencedores. Tenemos la autoridad para que esas cadenas caigan en el poderoso nombre de Jesús. Bendito es Dios que está con nosotros. Y dice la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra: de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Miren todo lo que dice la palabra de Dios. Todas las generaciones. Son 14 generaciones. Y cuando Dios te mira, cuando Dios te ve, iglesia, Él ve a tu familia, mira a tus antepasados y mira a los hijos y a los hijos de tus hijos, tus nietos y los hijos de tus nietos. Dios está viéndonos a todos. Dice que 14 generaciones. Tú tienes la autoridad, iglesia. Tú tienes en tu mano el poder. Lo que pasa es que no quieres tomar la autoridad que Dios nos ha entregado en su palabra, porque Él no te ha dado espíritu de cobardía, sino de valor, de respeto, de poder. Dios está con nosotros y Él quiere que tomemos ese poder y esa autoridad para romper esas ataduras de generación, de familia. Así es que hoy tenemos que mirar lo que viene después de nosotros, porque yo voy a partir un día de esta tierra, pero quiero irme en paz al trono allá, a ese lugar que Dios tiene preparado para sus escogidos. No quiero ir al lago de fuego y azufre por no hacer lo que Dios me ha demandado en este tiempo, por no hablarle a la iglesia lo que tengo que hablarle. Pero si Dios me puso aquí con carácter y con respeto, yo te estoy hablando a ti, iglesia, porque tú y yo tenemos la autoridad para romper esas cadenas, porque los tiempos son peligrosos y porque nuestros hijos serán hijos de libertad, herederos de la libertad de Cristo. Y volvamos al principio, en el libro de Génesis, capítulo 22, versículos 17 y 18. Génesis, capítulo 22, 17 y 18 dice: de cierto te bendeciré. ¿De quién está hablando el Señor? De Abraham.
De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. ¿Por qué el Señor le está hablando esto a nuestro padre Abraham? Porque sabemos que Abraham vivía y nació y creció en Ur de los Caldeos, una tierra idólatra, una tierra donde estaban llenos de pecado por la idolatría. Aún sus padres eran idólatras. Entonces tuvo el Señor que sacar a Abraham de Ur de los Caldeos para que viniera a la tierra prometida. Pero Abraham obedeció a Dios y fue bendecido, y sus descendientes también fueron bendecidos, porque las bendiciones tienden a correr a lo largo de la línea de sangre. Acuérdate que la línea de sangre entra por nuestros huesos, y que las generaciones, las ataduras generacionales entran por nuestros huesos. Y es en los huesos donde encontramos la vejez, encontramos la muerte, o encontramos la juventud y la fuerza que Dios quiere que tengamos. Bendito es el nombre de Dios. Muy poquitos lo entendieron o no se lo creyeron. Bendito sea Dios. Yo dije que la línea de sangre nos condena, pero no la línea de la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo lava, limpia y purifica. Pero es la sangre de mis antepasados la que me condenan. Es la sangre de mis ancestros la que entra por la generación de mis huesos, por la médula de mis huesos. Y tenemos que romper esa línea de la sangre contaminada, de atadura, de generación de nuestros antepasados. Bendito es el nombre de Dios. Salimos de Génesis y nos metemos nuevamente en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 5 y 6. Dice la palabra: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Miren, bendito es la palabra de Dios, que nos redarguye y que entra como espada de doble filo, que discierne aquí en los pensamientos, pero que también se mete en nuestro corazón. No te inclinares a honrar a los ídolos, ni honres a ídolos, porque yo soy Jehová tu Dios, celoso, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres. Y todo llega, ¿por dónde? Por la médula de nuestra sangre. Y la médula está en nuestros huesos. Pero Dios dice que tiene misericordia a millares, y nos ama y guardan aquellos que guardan sus mandamientos. Tenemos que guardar los mandamientos, pero en este tiempo nadie guarda mandamientos. No robarás y la gente está robando. No mentirás y la gente sigue mintiendo. En la iglesia hay mentirosos, y yo sé que eso no es fácil. Es algo que cuesta trabajo quitarlo, porque yo antes sin Cristo mentía, engañaba, tenía con qué pagar y venían a cobrarme. Venga después, y tenía la plata en los bolsillos. Eso era mentir. Y hoy mentimos por todo, pero sí se puede quitar el pecado de la mentira. Cuesta trabajo, pero se puede con Cristo. No engañemos a nadie. Y yo le quiero dar un consejo a la iglesia, no saliéndome del tema. No le deban a nadie 5,000 ni 10,000 pesos, porque te hacen un hoyo en la puerta de tu casa. Y entonces vienen, mandan al niño: mi papá que le mande los 5,000, porque con eso es que vamos a hacer la comida. No le deban a nadie más pobre que nosotros, ni 5,000, ni 10,000, ni 20,000. Débanle al banco 40, 80 millones como yo le he debido al banco. Y esa plata no me quita el sueño. Deberle 40 millones al banco no me quita el sueño. Pero si yo le debo 1,000
2,000 a alguien, cada rato van a ver la persona. Aquí ven los sábados una moto que viene no a cobrarme, sino que voluntariamente le damos 2,000 pesos por la vigilancia. Pero no le cojo nada fiado. Ustedes lo saben cuando me dicen, no me gusta coger nada fiado. Débale al banco millones y será feliz, porque Dios va a hacer que seamos obedientes y que cada semana, cada día usted saque la cuota que corresponde. Cuando llegue el mes usted tiene la plata de la cuota sin afán, sin carrera, sin llanto, sin lloro, sin preocupación. Es un consejo que le estoy dando por la palabra de Dios, porque tenemos a un Dios celoso, el cual no comparte su gloria con nadie. Y Él va a mostrar su misericordia para lo que nosotros hagamos, si lo estamos haciendo de su mano. Y cumpla los mandamientos de Dios. No mates. Y todos los días vemos el hombre matando al hombre. Asesinos. Tenemos que orar para que en nuestra familia no hayan esos asesinos. Tenemos que orar por esa promiscuidad que todos los días ven nuestros ojos. Y yo le digo, Señor, guarda mis ojos para ti, porque no quiero ver, porque eso me desagrada. Los jóvenes hoy en promiscuidad, hombres con hombres, mujeres con mujeres. El mismo Dios reprenda eso en tu familia y en mi familia, porque en mis antepasados yo creo que nunca hubo esa clase de personas, porque mi papá también decía, en mi familia no hay hombres con esa condición, en mi familia no hay mujeres con esa condición. Qué bueno que esa atadura no alcanzó a mi casa, pero hay que seguir reprendiendo las ataduras de generación, de familia, porque tenemos que recordar que Dios es un Dios celoso. Y Él dice en el libro de Lamentaciones, capítulo 5, versículo 7. Ustedes se han estado pendientes de los versículos que he traído a esta palabra, de los libros que he traído, y el versículo han ido anotando. Dice Lamentaciones capítulo 5 versículo 7: nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Aunque nuestros padres estén muertos y en la tumba, su iniquidad está quebrando las vidas de nosotros. Rompe esas ataduras generacionales ahora en el nombre de Jesús. Si tuvimos un padre promiscuo, reprende y desecha esa atadura en el nombre de Jesús. Si tuvimos una madre promiscua, reprende para que esa promiscuidad no alcance a nuestras hijas. En el nombre de Jesús tenemos que seguir siendo libres, porque aunque nuestros padres estén muertos, las ataduras de sus antepasados seguirán, y seguiremos arrastrándolas si no determinamos y tomamos la decisión de cortar esas ataduras de generación, de familia. Sé que este es un tema controversial y hay que tener valor para hablarle a la iglesia de esto, porque a nadie, hay muchos, y veo las caras, que no les agrada, que no les gusta, porque creen que me estoy metiendo con su generación, porque creen que me estoy metiendo con su familia, porque creen que me estoy metiendo a calumniarlos. No, es el Señor hablándonos. El Señor quiere que seamos libres para que tus generaciones, 14 generaciones después de ti, sean libres. Libres, libres por la sangre de Cristo. Y que esas ataduras que pudieron entrar por la línea de la sangre a nuestros huesos se rompa. Porque cuántos abatidos,
No quiere decir que porque a la hermana Ceci la operaron de la rodilla es porque la está batiendo la atadura. No, tenemos que ser conscientes, tenemos que ser libres, tenemos que mirar cuánta gente joven hoy está más enferma que ni nosotros los viejos, con dolencia en los huesos, para aquí, para allá, no tienen fuerza, débiles. Entonces le echamos la culpa a lo que comemos, pero no miramos las ataduras de generación de la línea de sangre que entró por la médula de nuestros huesos y nos envejecen. Y le doy gloria a Dios, porque aunque tengo la cara viejita, que algunos me dicen tía, gloria a Dios porque soy tía, pero voy a cumplir dentro de un mes 66 años y estoy firme para la gloria de Dios, y que Dios me sostenga. Porque el viernes me dio una moridera espantosa, enfermedad del cuerpo. Porque cada vez que tú y yo vamos a recibir una grande bendición de parte del Padre, el enemigo se quiere interponer. Acuérdate que Daniel, cuando iba a hacer los 21 días de ayuno, por él estaba enfocado los 21 días de ayuno, no vio al príncipe de Persia y tuvo que esperar 21 días, ayunar los 21 días para ver la bendición. Así es que hoy nosotros estamos preparados para que nuestra generación sea una generación de libertad. Recuerda, iglesia, recuerda, familia, que los brujos, los hechiceros usan los huesos de los muertos para dañar tu vida, para dañar tu salud y aún hasta querer matarte y destruir tu vida por los pactos malignos que ellos hacen por generaciones. Y eso hace parte de nuestros antepasados. Porque cada vez que si en tu casa, en tu familia hay un brujo, a los primeros que pactan son a su propia generación. Ellos son ignorantes y creen que lo que hacen es para dañar al otro, pero resulta que primero cae su generación. El mismo Dios reprenda todas estas ataduras y reprenda la ignorancia del pueblo. La Biblia dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero la iglesia Jehová Jesucristo, mi pastor, que lee la palabra, que ayuna, que vigila, que hace silicio, está apercibida para la gloria de Dios. Así es que yo le digo, iglesia, como conclusión: salva a tu familia de esas ataduras de generaciones. Renuncia a los rencores. Renuncia a las palabras obscenas. Renuncia a esos odios que hay en las familias. El hermano o la hermana no se pueden ver porque el odio está ranchado en sus corazones. Renuncia, iglesia, para que tu familia sea libre, para que tu generación seamos libres. Renuncia, iglesia, a toda atadura de generación, de familia, que quiera venir a contaminar tus 14 generaciones. Queremos unos hijos de libertad, y que mis hermanos sean hombres bendecidos por Dios, que mis hermanas sean mujeres bendecidas por el único Dios que cambió mi vida, que transformó mi corazón conforme a los pensamientos de Dios, y que mi espíritu quiere alinearse siempre al Espíritu Santo de Dios para recordar lo que no he renunciado. Es el Espíritu el que se encarga de recordar las cosas. Aunque tú ores y ores y se te olvida, el Espíritu un día te va a recordar que hay algo, que hay un secreto, que hay una llave escondida en tu corazón de la cual tú no has renunciado, de la cual tú no has pedido que se rompa esa cadena. Así es que hoy, mes 7, día 7, pasada la hora 7, nosotros le damos gracias a Dios.